tardes, estamos en Grado Cero el día de hoy con el privilegio de platicar con el maestro Andrés Camino de Villa para platicar de América Latina, en especial el kirchnerismo. Hace un par de años, nosotros hicimos un episodio dedicado al kirchnerismo, pero bueno, eso ya fue hace mucho. ¿Podríamos entrar en contexto a qué nos referimos con kirchnerismo? Ok, bueno, en primera parte, antes de hablar de kirchnerismo propiamente en forma, yo me remontaría al antecedente previo, que fue el del peronismo. Porque finalmente, si lo vemos desde una perspectiva ideológica, en el caso argentino, en primera instancia tuvimos el régimen de Juan Domingo Perón, desde los años 40 y 50, aunque luego tuvo un retorno en los años 70, asumiendo que el peronismo se ha convertido en una de las ideologías más seguidas en la República de la Argentina desde aquella época, y que sin entender ella es imposible entender el funcionamiento del sistema político de ese país. Entonces, hablando del peronismo como antecedente, nos encontramos que es una ideología que está enmarcada en lo que es el populismo en América Latina. Esto quiere decir que durante los años 50 y 60 en la región se fueron desarrollando una serie de regímenes que tenían una cierta serie de características en común. Entonces, por una parte nos encontramos que son regímenes en las que los liderazgos son muy fuertes. Tenemos la figura de un líder muy carismático, el cual tiene la capacidad de atraer a las masas, y este líder, que posee generalmente virtudes naturales de liderazgo, ejerce un discurso mediante el cual le promete a la población en general, sobre todo a los sectores más desprotegidos, una serie de mejoras sociales. O sea, que van desde cuestiones de seguridad social, becas, inclusive apoyos de despensa en el caso de los más pobres. Pero esta relación entre líder y masas, con el paso del tiempo, sobre todo en los países que ha tenido una evolución más positiva, ha tendido a institucionalizarse. Y entonces, en ese ámbito, se crea un partido político, o se toma un partido político ya existente, y ese se vuelve el mecanismo por medio del cual el líder logra aglutinar a las masas, las institucionaliza vía el partido, y a su vez ese partido político le puede permitir al líder competir electoralmente y llegar al poder. Entonces, ese fue el caso concreto de Argentina, aunque también se da en otros países latinoamericanos. En el caso de la Argentina se crea el Partido Justicialista, que fue una creación del propio Juan Domingo Perón. Es un partido que está enfocado, al menos en su origen, a atraer el apoyo de la clase obrera y de los sindicatos en Argentina, también debiendo tomar en cuenta que un apoyo muy fuerte de Juan Domingo Perón fue su entonces esposa, Eva Duarte de Perón, que también lograba fortalecer este discurso mediante un componente emocional, y en el cual también se advierte una especie de seguimiento de la gente hacia el líder o los líderes de una manera casi religiosa o mística, o sea, si se permite utilizar el término. Una variante muy argentina, que se da tanto desde la época del peronismo y en la actualidad del kirchnerismo, es que en Argentina han podido funcionar lo que se conocen como las parejas presidenciales. Algo así lo que quisieron hacer en algún momento aquí en México, ¿no? Sí, efectivamente, durante la gestión del periodo 2000 a 2006, con el entonces presidente Vicente Fox y su esposa Marta Sagún, donde, tomando en cuenta que esto es una variante muy particular, generalmente tenemos un liderazgo masculino, que es el que logra realizar un buen discurso en el momento de una campaña electoral. En el momento en el que se hace ese discurso, se atraen a las masas, donde sobre todo las masas esperan un mejoramiento social, sobre todo con relación a las clases más pudientes,
generalmente la lógica es que se gana una elección, el líder llega al poder, pero ya una vez en el ejercicio del poder, la esposa del mandatario también desarrolla un papel igual de protagónico. En el caso de México no se dio, pero en el caso de Argentina sí. Las respectivas esposas de los mandatarios, en el caso de Perón en los años 70, la segunda esposa, no Eva Perón, sino Estela Martínez de Perón, lo sucedió en el cargo, como en Argentina fue lo mismo con Cristina Fernández, que era la esposa del ya difunto Néstor Kirchner. Sí. Fíjate que es esto que se da como un paradigma en Argentina, sí. La conjunción de las parejas presidenciales, pero también el cómo en Argentina se tiene una noción distinta de lo que es partido de oposición. Sí. Aquí nosotros en México, como que ya después de esta reforma electoral, etcétera, como que los partidos de oposición los tenemos, se supone, ubicados en la izquierda que yo digo México, que no existe, ¿verdad? En México, pero en Argentina es totalmente distinto. ¿Cómo es la oposición? Y cómo es que a partir de la oposición se llega a la presidencia, como es el caso de precisamente Kirchner. Mira, en este contexto, ya nos trasladamos a la época actual. Yo tendería a clasificar la oposición en dos categorías. Una, la que surge al interior del kirchnerismo, entendiendo que el kirchnerismo, retomando su antecedente del peronismo, seguía la lógica de partido-movimiento, o sea, partido como institución, movimiento como una corriente de articulación de masas. Nos encontramos con dos tipos de oposición. Una, la que es al interior del peronismo, justicialismo, kirchnerismo, que vienen siendo las candidaturas surgidas de los miembros del propio kirchnerismo, pero que por coyunturas políticas se van separando de la presidenta. Y otro tipo de oposición, pudiéramos llamarla más orgánica, aunque no siempre se cumple el criterio, donde el principal partido es la Unión Cívico Radical, que en este caso sería un partido de clase media alta y de sectores urbanos, que ha sido la oposición histórica en Argentina desde los años 40 hasta la actualidad, sin dejar de lado otros pequeños partidos de oposición de izquierda que nunca han tenido la fuerza suficiente para poder aspirar al poder. Y fíjate que ahora que estás haciendo ese relato me estoy acordando, Néstor Kirchner llega al poder, pero precisamente después de una devaluación, de una grave crisis, sí. De ese fenómeno de los cacerolazos, sí. O sea, llega legitimado por la fuerza popular y por la fuerza de la clase media, de la todavía así como que, digamos, dolida clase media, que es quienes lo hacen llegar a la presidencia. Okay. Mira, en el contexto que mencionas, nos encontramos efectivamente la crisis del año 2001, que cabe mencionar, y me voy al antecedente previo, que fue la presidencia de Carlos Saúl Menem, que gobernó de 1989 a 1999, donde él adoptó una política que era la de la convertibilidad entre el peso argentino y el dólar norteamericano. Fundamentalmente la idea es que por cada peso argentino que existiera en circulación, había un dólar. Y entonces establece el 1-1. Que bueno, sin hacer un análisis de que ya se encargarán los economistas, era un modelo no sostenible en el largo plazo en Argentina. Qué bonito lo dices, no sostenible. Yo estaba pensando en otro calificativo, fue muy bueno, gracias. Sí, entonces la cuestión no era sostenible porque la economía argentina, digamos, no tiene la capacidad en términos de Producto Interno Bruto, poder adquisitivo y otro tipo de variables económicas como para sostener una política paritaria peso-dólar. Lo que sucede es que se tiene que devaluar el peso argentino, lo cual es netamente inevitable. Esto genera una crisis que deriva en la caída del presidente de la Rúa en el 2001 y viene una sucesión de 5 presidentes en 1 o 2 semanas.
consecuencia de lo mismo, va a venir un periodo de interinato por el presidente Duhalde, que va a ser un peronista. También hay que aclarar que el peronismo evolucionó de tal forma que es un partido en el que cabe gente de todas las ideologías. Entonces el peronismo con el que gobernaba Carlos Saúl Menem era un peronista más enfocado hacia las políticas neoliberales. Luego viene de la Rúa, viniendo de la Unión Cívico Radical, partido también favorable al consenso de Washington y políticas neoliberales. Y cuando viene la crisis llega el presidente Duhalde, que es un peronista más de centro, y él es el que le abre camino a Néstor Kirchner para que en 2003 llegue a la presidencia de Argentina. Entonces, digamos, en esencia esa fue la situación que se dio, y luego y a partir de ahí Kirchner retoma las prácticas de la época de Juan Domingo Perón, que son prácticas de tipo clientelistas, que es un mecanismo mediante el cual se gana apoyo de las masas y votos, en consecuencia, a cambio de apoyos sociales y favores políticos. Con esa lógica llega Néstor Kirchner en 2003, que es la lógica que ha seguido hasta los días actuales. El caso aquí, precisamente para hablar de la pareja presidencial kirchnerista, es Cristina era legisladora, ¿no? Senadora, o sea, ella en el Senado y el presidente como jefe del Ejecutivo, y los dos armaron todo el tinglado de la perpetuidad. Sí. Digo, por esta cuestión de salud, ya no contamos con Néstor, ¿verdad? Sí. Y se dio la eventual reelección de Cristina. Cristina ya fue electa una vez, está ahorita en su segundo periodo, sí. Y entonces, como que esta duplicidad de andarse dividiendo los poderes entre la pareja presidencial, sí les funcionó, y eso es lo que a mí me sorprende. Okay. Bueno, es una cuestión un poco difícil de responder. Digamos, en pocas partes del mundo se puede apreciar la experiencia. Estoy tratando de ir pensando en algunos casos. Se me viene a la mente lo que sucede o trata de suceder en Estados Unidos, cuando fue presidente William Clinton. Y Hillary, exacto. Y ahorita es su esposa Hillary quien es aspirante del Partido Demócrata a sucederlo. Está el caso que ya mencionaste de Vicente Fox y Marta Sahagún en México. Creo que la respuesta es difícil de articular, y creo que aquí un sociólogo nos podría ayudar bastante, pero intentándola responder, creo que en el imaginario del pueblo argentino posiblemente esta idea de pareja dualidad, que bueno, me hace pensar un poco, aunque no es propiamente Argentina, sino de Perú y Bolivia, que sus divinidades prehispánicas contemplaban esta dualidad del divino masculino, divino femenino, lo cual sería ya un tema de una tesis posterior, pero no sé si en el caso argentino opere algún mecanismo psicológico en ese sentido que le haya dado viabilidad a las parejas presidenciales. Entonces me deja pensando. Igual en el caso de Perú, la esposa de Ollanta Humala también está adquiriendo mucho poder político, y en consecuencia aquí nos podríamos remontar a lo que sería la cultura política, que en mi opinión en el caso argentino tiende a favorecer que el poder se distribuya por vía de la pareja. Qué cosa tan curiosa. Pero bueno, de los logros realizados por Néstor Kirchner es, en primera instancia, había una cierta crisis de credibilidad en Mercosur, y de hecho por eso se impulsaba más UNASUR, y él logra reposicionar a Brasil, Argentina, Chile nuevamente como los grandes hermanos latinoamericanos, y a partir de ahí empezar a mover el liderazgo a la par con Evo Morales y con Hugo Chávez. Y creo que en parte se le debe a Néstor. Bueno, en mi opinión, nos movemos un poquito de tema. Aquí sería importante hablar de los procesos de integración. Cabe mencionar que es importante diferenciar entre Sudamérica y Latinoamérica. Entonces,
En el caso de Néstor Kirchner, junto con Luis Ignacio Lula da Silva, que en ese entonces era el presidente de Brasil, se trató de impulsar esta vía de integración más enfocada hacia en América del Sur. Entonces se tiene por una parte un mecanismo de integración que es el Mercado Común del Sur o Mercosur, pero también existe, y justo en la década pasada, se crea otro mecanismo que es la Unión de Naciones Sudamericanas, mejor conocida como UNASUR. Si lo vemos en perspectiva internacionalista, podríamos hablar de un realineamiento en términos de mecanismos de integración regional, donde los países de América del Sur, por influencia de Néstor Kirchner, que llegó a ser secretario general de UNASUR, aunque le sorprende la muerte en ese periodo, ellos buscan que los países de la región sudamericana tengan un espacio propio, tanto de diálogo político como un mecanismo de solución de conflictos en la región, en el cual sean ellos mismos quienes dialoguen y busquen sus propias respuestas. Y en ese aspecto sí hay que darle su mérito a Néstor Kirchner y a Luis Ignacio Lula da Silva. Te hacía ese comentario porque precisamente lo que hace Cristina en su primer periodo es continuar con la misma línea de integración en el discurso. Entonces, ahora vienen pues dos mujeres que le hacen fuerte y creo que eso es lo más sorprendente. No sé si te pasó a ti, el verlas, por ejemplo, en la cumbre iberoamericana, ver a Dilma, a Cristina y a Bachelet, perdón, se me fue el lapsus, y a Bachelet, ver a las tres juntas, haciendo pronunciamientos por una integración latinoamericana en forma, opacó a los demás mandatarios. Y entonces, a partir de ahí, y tal vez es una denominación propia, pero yo dije, es la tríada femenina latinoamericana. No la conocí, había denominación. Pero mira, es un caso interesante. Si hablamos del empoderamiento de la mujer, si vemos a escala mundial, tenemos muy pocas mujeres que son jefas de Estado. Por ahí se me viene a la mente Finlandia en algunos momentos, Angela Merkel en Alemania, por ahí algunos pocos casos que se me estén yendo, y llama la atención que en el Cono Sur tengamos 3 mandatarias. Entonces, eso nos pudiera hacer pensar que en América del Sur, al menos entre la clase política, estén más abiertos los espacios de diálogo y de participación política a las mujeres. Las 3 mujeres en sus respectivos casos se han caracterizado por ejercer liderazgos muy fuertes, aunque pueden variar los matices, pero finalmente son mujeres que cuentan con un amplio respaldo popular en los 3 países. Entonces, en esa perspectiva, Dilma Rousseff tuvo difícil su reelección, pero también estaba compitiendo contra otra mujer que era Marina Silva, y en el caso de Chile, Michelle Bachelet compitiendo contra otra mujer que era Evelyn Matei, y bueno, en el caso de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y también en su momento también su esposo, tuvieron una competidora que se llamaba Elisa Carrió, que era de un partido de izquierdas. Entonces esta situación nos permite ver que hay mucha aceptación de la mujer para ocupar puestos políticos. Ahora vuelvo a mi tríada femenina latinoamericana, pero te quería yo preguntar. Mira, mucho de lo que se justificó en su primer elección que ganó Cristina fue continuar con la línea política de su marido, seguir con la misma línea, darle continuidad, como que fue el voto por la continuidad, el hecho que llegara Cristina a su primer mandato. El segundo llegó sin propuesta, ojo, esto es lo que yo leía, llegaba sin propuesta y simplemente con el capital político de ser la viuda. Y de estar en todo el discurso, en su toma de protesta, obviamente, ensalzando el sentimentalismo por la gran pérdida de su marido. Entonces, no sé si esta fue una buena lectura. Bueno, finalmente es difícil
dar una perspectiva en blanco-negro en el ámbito de las ciencias sociales. Me quedo un poco con la perspectiva del observador imparcial o espectador imparcial de Amartya Sen. En mi opinión, es obvio que sí hay una continuidad, es obvio que sí jugó un papel importante la muerte del marido en la emotividad del votante al momento de reelegir a Cristina Fernández, o sea, no se puede negar, pero bueno, la política, aunque en teoría tenga que ser racional, siempre tiene un componente emocional muy fuerte. Ahora, en la cuestión programática se puede intuir que al reelegirse Cristina Fernández y ser un tercer periodo kirchnerista, la lógica y las dinámicas políticas iban a representar una continuidad de los gobiernos anteriores. Y si a eso le sumamos que un altísimo porcentaje de la sociedad argentina tiene o nació o creció con una ideología peronista desde el papá o desde el abuelo, entonces se vuelve un voto donde por una parte tenemos que retomar esta idea de la inmortalización del líder que sucede con Juan Domingo Perón y sucede con Néstor Kirchner, en el cual Cristina Fernández es la continuidad, pero también nos encontramos con la continuación de una serie de prácticas que han sido muy habituales, prácticas de tipo clientelares, donde hay una serie de intereses creados desde tiempo atrás y donde los actores beneficiados prefieren continuar con el mismo régimen por los beneficios tanto políticos como sociales, y en ese aspecto era relativamente sencillo, lo digo entre comillas, que hubiera una continuidad, porque finalmente ahí le tocaba a la oposición presentar una propuesta alternativa que al mismo tiempo fuera convincente y fuese electoralmente rentable, que les permitiera buscar una alternancia en el gobierno. Entonces creo yo que no era tan prioritario sostener un discurso distinto, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, respecto de lo que ya se venía viendo en Argentina. Mucho de lo que se dice de la bonanza o de la prosperidad de un país lo relacionan con la salud de sus mandatarios. Sí. Y no sé si te acuerdas que sí, cuando recién Cristina fue a parar al hospital, no me acuerdo si fue por una embolia, una cuestión grave de salud, empezó todo este rumor de hay una eventual crisis, por ahí hay una demanda que viene, y entonces Washington Post, The New York Times, las primeras notas eran: los fondos buitre van por Argentina. Y entonces como que toda Latinoamérica volteó a ver así a Argentina como diciendo: ¿a poco tienen problemas? Porque esa fue la idea, ¿no? La percepción. ¿A poco hay problemas? Y entonces por ese problema de salud se desató todos los fondos buitre, y al final ¿está Argentina viviendo de un espejismo económico o de qué va esto de los fondos buitre? Al final mandó a su a su ministro de Economía, hubo por ahí una serie de arreglos por debajo de la mesa, según cuentan, pero ¿qué pasó con esta gran crisis que al final pues se reflejó en su salud? Ok, bueno, son dos cuestiones distintas. Respecto de la salud de la presidenta, sinceramente no me considero experto en el tema, y pues nos tenemos que remitir a lo que los reportes médicos indican. Es cierto que sí duró alrededor de un mes sin atender sus funciones, pero yéndonos al otro tema, que es el de los fondos buitre, es un tema bastante complejo, o sea, depende mucho desde el cristal con el que se mira. Debemos de tomar en cuenta que vivimos en un sistema financiero internacional donde tenemos mercados, o sea, desde el mercado de valores hasta mercados más sectorializados según el tipo de productos. Existe mercado del petróleo, mercado del trigo, mercado de la soya, el mercado del oro inclusive. Entonces aquí la cuestión, y bueno,
tomo la idea de que este es un tema más de economistas. También es importante tomar en cuenta que el mercado financiero se maneja muchos intereses especulativos. Entonces también depende, no podemos decir que alguien en concreto maneje los mercados. O sea, en teoría implica la concurrencia de oferta y de demanda, y bueno, si ya hablamos de un mercado por acciones, cada estado dentro de las facultades de su banco central puede emitir títulos de deuda bajo ciertas condiciones, y por otra parte los acreedores pueden utilizar esta situación en función de los intereses en ese momento para cobrar esos títulos de deuda o para dar un mayor tiempo o renegociar una deuda. O sea, pienso el caso de Grecia, que no es tan diferente del caso de Argentina. Entonces, en mi opinión, más allá del tema financiero, donde es probable que haya habido alguna colocación de deuda que no haya podido ser cumplida, a reserva de tener mayor información, también es importante tomar en cuenta la voluntad política de los actores. En ese contexto, algunos acreedores solicitaron un juicio en Estados Unidos con el efecto de poder reclamar esa deuda. Es cuando el ministro Kichilov viaja a los Estados Unidos buscando algún tipo de negociación. No se dio, el fallo del juez fue negativo para Argentina, y bueno, hasta el momento ha habido dos consecuencias. Una de ellas fue que el gobierno argentino le solicitó al gobierno de la República Popular China un préstamo para solventar la deuda de los fondos buitre, y también nos encontramos el caso de uno de los acreedores, que es el famoso George Soros, de origen húngaro norteamericano, el paladín de la antiglobalización. Suele pasar, ¿verdad? Pero bueno, finalmente pues cada quien está en su negocio, y pues él es libre de manejar su capital y sus intereses privados según sus intereses. Recuerdo una nota que vi, porque él tenía cierta deuda colocada, pero a través de fondos británicos y no norteamericanos. Entonces él mete un recurso contra el juez norteamericano pidiendo que esa sentencia solamente sea válida para los títulos de deuda colocados en Estados Unidos, para que de esta forma los títulos negociados vía el Reino Unido puedan ser negociados directamente entre británicos y argentinos. Pero es un juicio que todavía no está concluido, ni es una situación que esté resuelta en definitiva. Entonces esa sería mi opinión al respecto. Te hacía esta pregunta precisamente porque ahora con el gran crecimiento, y perdón, igual aquí el calificativo no es correcto, pero el gran crecimiento de los BRICS se debe a la fortaleza económica de China, ya como China llegó a coquetear con Brasil, con Argentina, y ofrecerle su ayuda a Argentina. Tan es así que hace unas semanas pues vimos la inauguración de un banco argentino en China, precisamente para permitir esto, el flujo de divisas. Claro. Mira, esta es una situación en el cual seguimos hablando del tema de las finanzas internacionales. En el presente contexto, si hablamos del mercado de divisas, o sea, tenemos un dólar norteamericano que aparentemente o coyunturalmente se está fortaleciendo, pero nos encontramos también con que el euro está atravesando por un periodo de debilidad, que es lo que está generando en los hechos una devaluación del euro frente al dólar, que bueno, esto afecta a otras economías. Pero también nos encontramos con que el yuan, que es la moneda de la República Popular China, se encuentra bastante sólida. Entonces, finalmente, como este es un tema de política monetaria, los bancos centrales de cada país, en ejercicio de su soberanía, pueden ir diseñando una política en función de los intereses de su balanza comercial y de su Producto Interno Bruto.
Entonces, una hipotética devaluación permitiría que las empresas de un determinado país tuvieran mejores costos para exportar, pero encarecerían las importaciones. Entonces, bajo ese contexto, la República Popular China ha sido bastante cautelosa en su política monetaria. Es cierto que ha financiado algunos países latinoamericanos y países de África, pero sin llegar a una situación de confrontación con, en este caso, con el dólar norteamericano, porque aparte de los efectos que puede tener en una... Tendremos un break. ¿Sí puedo contestar, no? Pues sí, tú contesta, ¿sí? Ya después editamos. Sí, bueno... Sí. No, yo creo que no voy a ir, entonces... sí, no, despreocúpate, sin ningún problema. Sí, mañana sí voy, pero ahorita sí estoy ocupado, entonces... Sí. No, ya en la tarde sería. Sí, todo anda muy bien, todo tranquilo. Sí. Muchas gracias, quédate. Bye. Sí, llamada. No hay ningún problema, esas llamadas hay que contestarlas. Bye. Déjame, te lo pongo en silenciador. No te preocupes, ya editarán el video. Acá pongo otra vez el... Siempre que lo tengo en silenciador, no suene cuando se me olvide. La ley de Murphy. Lo dejo acá. A ver. Sí, dale. Estamos platicando sobre precisamente la importancia de la política monetaria y de la influencia de China, sí, como parte de los BRICS, en esta relación con el rescate bancario argentino. Okay. Bueno, en esa situación nos encontramos que el gobierno argentino tuvo que solicitar préstamos del gobierno de la República Popular China con la finalidad de poder solventar su economía frente a una potencial fuga de capitales provenientes de los fondos buitre, que eran fondos eminentemente especulativos. Y entonces, por una parte, teníamos el caso de George Soros, que buscaba que la sentencia del juez norteamericano fuera solamente viable para los fondos de origen norteamericano y no los de otros países, lo cual eso le permitiría a Argentina negociar en concreto con George Soros, ¿no?, la deuda que tienen de forma bilateral, pero por el otro lado recurrieron a un préstamo de la República Popular China para evitar esta fuga de capitales y mantener la estabilidad macroeconómica en la República de la Argentina. Sí. Fíjense, bueno, ya los que me han escuchado saben que soy fan de los chinos y de todo lo oriental. Sí. Y ahí más adelante te voy a hacer otro comentario al respecto. No, pero quisiera regresar a mi triada femenina latinoamericana, porque incluso hace poco en el Twitter se me ocurrió soltar así como una broma. Estamos hablando del sospechosismo, ahí te va. A ver. ¿Cómo es posible que a Dilma Rousseff le destapen su escándalo del Petrobras? Sí. Quieren acabar con ella. Okay. ¿Cómo es posible que a Michelle Bachelet le saquen el escándalo del hijo? Sí. Que el hijo ya está implicado en cuestiones de fraude, de abuso de confianza, otros. Sí. Igual, ¿cómo acabar con Bachelet? Ahí está. Sí. Y la bomba más grande es Cristina Fernández de Kirchner, implicada en el caso Nisman. Sí. El caso Nisman, que tiene que ver con seguridad internacional, Israel, Irán. Y paremos de contar y dime por qué se está hablando del caso Nisman, qué tuvo que ver Cristina Fernández de Kirchner con esta cuestión entre Irán e Israel, si eso fue hace años y apenas salió ahora. Bueno, para que nos des el contexto, ¿qué es lo que pasa con estos complots? Bueno, me centro en el de Argentina, claro, que es el tema de nuestra conversación. Solamente como antecedente, en 1993 hubo un estallido de una bomba en un centro comunitario de la comunidad judía en Buenos Aires. Para estos efectos, la inteligencia israelí acusó al régimen iraní y a funcionarios de la embajada de Irán en Argentina de ser los responsables de
de este atentado terrorista, no lo podemos llamar de otra manera. Fue un caso que fue poco a poco quedando en el olvido y lo estaban resucitando para estas fechas. Okay. Entonces, en ese contexto, el fiscal Alberto Nisman estaba preparando un proyecto de resolución, ¿verdad?, donde iba a exponer su visión del caso y en el cual se dejaba entrever la posibilidad de una hipotética colaboración del gobierno argentino con el IGAN con el fin de encubrir la tragedia que sucedió hace más de 20 años. Justamente cuando se iba a presentar ese proyecto, aparece muerto el fiscal Alberto Nisman. No es posible dar una línea de investigación. Bueno, sí las puedo mencionar, no soy el fiscal, entonces no conozco información que solamente conocen los implicados en el caso. Entre las hipótesis se maneja desde un posible suicidio por el grado de estrés que tenía el fiscal Nisman. Se habla de un posible asesinato, aunque no quedaría claro de parte de quién. Inclusive se barajea una tercera posibilidad de que la vida sentimental del fiscal le haya generado problemas personales y que eventualmente haya podido ser un crimen pasional. Entonces puede ser desde una cuestión de un crimen de Estado, puede ser un crimen pasional, puede ser un suicidio por los niveles de estrés. Las investigaciones están en curso. También mencionar que su esposa, que también es fiscal y también pertenece al Poder Judicial de Argentina, anda involucrada en el seguimiento del caso, aunque no es ella la juez encargada directamente de hacer las investigaciones. Entonces es un caso que ha politizado mucho lo que va a ser la futura contienda electoral de Argentina, pero donde también hay intereses de otros países en el desarrollo de esta investigación. Y precisamente por eso te decía ahorita, vuelvo a los chinos, sí, porque, bueno, precisamente con el reacomodo en el escenario internacional, nos encantan los profesores y creo que a todos esto del concierto de las naciones, sí. Ya me imagino a Vladimir Putin ahí dirigiendo la orquesta, porque se supone que él dirige la orquesta y que digamos, el trabajo sucio lo hacen los chinos a favor de él, ¿no? Eso es lo que se especula. Pero ahora estamos hablando de, hay una eventual elección, se dice que no tiene sucesor Cristina, y entonces, primero hay una crisis ahí para lo que es la continuidad del kirchnerismo. Segundo, hay otra crisis también porque ella hizo un cambio en su gabinete, de hecho, bueno, suprimió por ahí un cuerpo de seguridad, creo. Entonces es atender como que a los pequeños golpeteos que le hace la prensa, tiene problemas con la prensa nacional, y tomar decisiones en caliente, ¿no? Casi con el hígado, y no tomar decisiones pensadas, razonadas para la perpetuidad del kirchnerismo. Entonces, ante este escenario, ¿tú cómo ves el desempeño de ella como presidenta? Respecto de la sucesión, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente, coincido que no hay un sucesor claro. De hecho, la política argentina estaba pensada, o por lo menos el segundo mandato de Cristina Fernández, para efectos de buscar una reforma constitucional que le permitiera una segunda reelección. No tuvo mayoría legislativa, el proyecto se desechó, ¿verdad? Entonces, en estos momentos, quiero mencionar otro detalle. Cuando hablábamos del peronismo, Juan Domingo Perón crea un partido que es el Partido Justicialista, que era el partido también conocido como peronista. Cuando llega Néstor Kirchner a la presidencia, hay una decisión, una ruptura en el Partido Justicialista. Entonces, cuando está Néstor Kirchner de candidato y luego ya de presidente, él crea un partido que se llama el Frente para la Victoria. Entonces, actualmente hay dos partidos fuertes de corte peronista. Uno es el Partido Justicialista,
el tradicional, y ahorita se tiene el Frente para la Victoria, que es el partido de los Kirchner. Entonces, para efectos de la sucesión, no hay un candidato claro. Los dos que tienen mayores aspiraciones dentro del justicialismo kirchnerista, uno es Florencio Randazzo, que funge como ministro del Interior, y el otro se llama Daniel Scioli, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, aunque todavía no es muy claro lo que se aprecia de quién vaya a ser el candidato oficial, pudiera intuirse, aunque no hay nada concluyente, que el apoyo oficial se va a ir con Randazzo, el ministro del Interior, aunque le está compitiendo Daniel Scioli, que es un kirchnerista hasta cierto punto relegado por el gobierno de Cristina Fernández, aunque oficialmente dentro del kirchnerismo. Los otros dos sucesores, uno va a ser el señor Macri, que es el alcalde de Buenos Aires, que todo se supone que va a ser el candidato del partido de derecha, y por otro lado tenemos a otro personaje de apellido Massa, que era un personaje que tuvo cierta influencia durante el periodo de Néstor Kirchner, que por diferencias con Cristina Fernández de Kirchner quedó apartado del círculo. Él es muy cercano al señor Daniel Abaña, que fue el ministro de Finanzas durante la presidencia de Néstor Kirchner, y que anteriormente había sido también ministro de Finanzas con Eduardo Duhalde, que fue el presidente interino entre la crisis del 2001 y el kirchnerismo. Entonces, en el caso de Massa, se considera que es un sector pragmático dentro de la idea de la ideología peronista. Probablemente lo apoye el Partido Justicialista, que era el peronismo tradicional, y que es una visión más pragmática dentro de la ideología peronista, justicialista, kirchnerista, que sería el mote completo, con una postura no tan conservadora, pero más tecnocrática, y que buscaría de algún modo reducir las prácticas clientelares en beneficio de una política económica más ortodoxa, ¿sí? Sin llegar a convertirse en una política neoliberal, que en mi opinión esa sería la postura centrista. Y aparte tenemos nuevamente por tercera o cuarta vez a la señora Elisa Carrió, que va a ser la abanderada de la izquierda, pero de la izquierda no peronista. Entonces ese sería el hipotético escenario hasta el día de hoy, aunque todavía no tenemos las candidaturas definidas y puede haber cambios de última hora. La última parte de mi pregunta era ¿cómo veías el desempeño de Cristina como presidenta en esta última etapa que tiene? En esta última etapa, hablando de un año para acá, mira, es una cuestión un poco azarosa, ¿verdad? Hablar de diagnóstico, sinceramente lo veo apresurado, pero si hiciéramos un corte al momento, yo consideraría que la presidenta está un tanto cuanto, no quiero decir que retirada ni marginada, pero sí desempeñándose con un rol un poco más distanciado, por lo menos distanciado de la ciudadanía, del electorado. Como bien dices, tuvo problemas de salud. También se maneja que en un momento le quiso dar cierto juego político a su hijo, que él creó una organización juvenil que se conoce como la Cámpora, y esta organización sería un equivalente de las juventudes kirchneristas. Sin embargo, su hijo no ha tenido el suficiente carisma mediático, lo cual lo hace totalmente inviable para una candidatura presidencial, porque aún suponiendo que él fuese hipotéticamente el candidato, tendría muy pocas posibilidades de ganar. Aparte del tema de salud, ella le ha dado
mucho poder a un personaje de nombre Axel Kicillof, que es precisamente quien maneja las finanzas públicas en Argentina. Es un economista de corte marxista que tiene buena simpatía entre la intelectualidad de izquierda de ese país, que ha tratado de negociar precisamente el tema de los fondos buitre, pero también los analistas coinciden que le falta mayor roce para poder aspirar a una candidatura presidencial, aunque se especula que pudiera ser el candidato a vicepresidente. Y a esto suma el tema de la sucesión, el tema de su salud personal, se ha traducido en una menor presencia en los foros internacionales. Entonces ha estado muy apartada de cumbres como la de CELAC, donde no participa, la cumbre iberoamericana, donde tampoco participa, inclusive algo más banal como la final del Mundial de Fútbol, que fue en Brasil, donde tampoco asiste. ¿Qué me dices de eso? La Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara, sí. La invitada, bueno, el país invitado era Argentina, y yo esperaba conocer a Cristina en la ceremonia, pero todo el mundo tomó eso como un pretexto para no acercarse a Enrique Peña Nieto, más que por una cuestión de salud, porque al día siguiente ella participó en otro evento donde iba Evo Morales, iba Bachelet, iba Dilma, y entonces fue así como una señal para nosotros como de distanciamiento. Y perdón porque te haya interrumpido, pero ya para finalizar la entrevista, ¿cómo ves la relación México-Argentina en este periodo del kirchnerismo y cómo lo vislumbras respecto a Argentina-Europa? Porque ahí hay un abismo y hay más un acercamiento hacia Rusia, China, hacia los BRICS. Mira, yéndonos por partes, en mi opinión la relación Argentina-México yo la catalogaría como una relación correcta pero distante. No ha habido, por lo menos hablo de la administración actual, no ha habido ningún conflicto importante entre México y Argentina, tampoco ha habido un acercamiento importante. Es importante también mencionar los alineamientos y realineamientos geopolíticos de ambos países. Es cierto que si bien México ha intentado recuperar esos puentes que han sido olvidados con América Latina, sigue siendo notable que sus intereses están con Estados Unidos, con los países europeos, y también se ha intentado un acercamiento con la República Popular China. En el caso argentino, se ha enfocado sobre todo en las relaciones con la región sudamericana. Efectivamente está muy distante de Europa, aunque me parece una cuestión que, si se analiza en frío, un tanto cuanto lógica, porque Argentina hasta el día de hoy sigue siendo fundamentalmente un país agroexportador, y los países europeos tienen muy protegido su sector agrícola, lo cual hace que los productos argentinos sean competidores de los europeos. Y nos encontramos un acercamiento efectivamente con Rusia y con China, en parte también porque al ser presionado el gobierno argentino con el tema de los fondos buitre, y al haber heredado una crisis del 2001, culpa de los acreedores internacionales, aunque también de los errores internos en materia económica de Argentina, y bueno, y del histórico conflicto de las Islas Malvinas con la Gran Bretaña. Entonces esto nos hace que, como un contrapeso en sus relaciones bilaterales, Argentina se sienta más cómoda con la Federación Rusa y con la República Popular China que con los países europeos. Esa sería mi interpretación. Ok, Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, tu disposición. Aquí estuvimos en
en tu casa, Gracias. en tu lugar de trabajo. He de contarles que, bueno, Andrés Camino es catedrático de la licenciatura en Relaciones Internacionales. De hecho, eres uno de los fundadores también, ¿no?, de la licenciatura aquí en La Salle, y impartes América Latina, sistemas políticos Y Europa. Y Europa. Hay nada más. Sí. Europa, cualquier cosa. Sí. ¿Algún correo electrónico, Twitter, Facebook, etcétera, para que los chicos te contacten? Mira, me pueden contactar en cualquiera de mis 2 direcciones de correo electrónico. Una de ellas es Andrés Camino, todo seguido, sin puntos ni guiones bajos, @hotmail.com. La otra dirección es igual, Andrés Camino, todo seguido, @yahoo.com.mx. Ok. Bueno, pues le agradecemos de nueva cuenta, y cualquier duda, comentario, ya saben, pueden dirigirse a él. Y seguimos en contacto. Estamos en Grado Cero, ya saben, Spreaker, en nuestra transmisión diaria, YouTube, en nuestro canal de videos, iTunes, Podomatic, para que descarguen los episodios. En Homo Politicus, ya saben, @Homo, HWM_Politicus, y el espacio que ya saben en Facebook, revista Grado Cero y Homo Politicus. Gracias.